De todos los artefactos mencionados en las Escrituras, ninguno está rodeado de tanto misterio como el Arca de la Alianza. Construida bajo órdenes directas de Dios, descrita con riqueza de detalles y envuelta en manifestaciones sobrenaturales, el Arca no es solo un símbolo de la fe de Israel, representa la propia presencia divina entre los hombres, y sin embargo, hace siglos, desapareció. No fue destruida, no fue conquistada, no fue desmantelada. Ella desapareció. Esa ausencia grita. El arca, que ocupaba el centro del tabernáculo y luego del templo, de repente deja de ser mencionada. En los evangelios, en los escritos de los apóstoles, en los primeros relatos de la iglesia primitiva, silencio. Como si, a propósito, hubiera sido barrida de la narrativa sagrada. Para quienes creen que nada en la Biblia es por casualidad, esta desaparición es más que histórica, es espiritual. La pregunta, por lo tanto, no es solo dónde está el arca, sino por qué Dios permitiría que algo tan sagrado estuviera escondido. Esta interrogante abre puertas a reflexiones profundas y peligrosas, porque nos lleva a considerar que tal vez el arca fuera más que un cofre dorado con objetos religiosos en su interior. Tal vez fuera un puente entre mundos, un dispositivo de contacto, un trono portátil, o, como algunos se atreven a sugerir, una máquina espiritual con poder suficiente para alterar realidades. La propia construcción del arca ya lleva elementos que superan lo común. Madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera, con proporciones específicas, querubines esculpidos en su tapa y el llamado propiciatorio, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. No es difícil entender por qué despertaría la atención de reyes, imperios, espías y místicos, o por qué se convertiría en objeto de búsquedas secretas, teorías conspirativas y películas de aventura. Pero hay algo aún más curioso. Cuando el Apocalipsis describe los momentos finales de la historia humana, hay una visión repentina de el Arca de la Alianza en el templo de Dios, que está en el cielo. Es decir, vuelve a aparecer, no como una reliquia arqueológica, sino como un signo celestial. Esto sugiere que su desaparición no fue solo una pérdida, fue una retirada estratégica. ¿Y si Dios escondió el arca porque el mundo aún no estaba listo para lo que representa? ¿Y si su poder no era simbólico, sino real, capaz de interactuar con la materia, con el tiempo, con la historia? Algunas teorías dicen que fue llevada a Etiopía. Otras afirman que está enterrada bajo el monte del templo, en Jerusalén. Hay quienes dicen que fue retirada de nuestra dimensión, oculta por intervención divina hasta que se active un nuevo ciclo. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es cierta: nadie más la ha visto. Y extrañamente nadie parece buscarla con seriedad. Lo que nos lleva a la cuestión más incómoda de todas: ¿y si el arca no está solo escondida en el espacio, sino en el tiempo? ¿Y si es una llave, una tecnología del cielo, capaz de desbloquear algo más grande de lo que podemos comprender? Este video no pretende proporcionar respuestas definitivas. En cambio, invita a la observación atenta de pistas olvidadas, señales veladas y posibilidades que la fe tradicional evita explorar. Porque si el arca fue retirada del escenario de la historia, quizás sea porque el próximo acto aún no estaba listo para comenzar. La Biblia describe el Arca de la Alianza con una precisión inusual: medidas exactas, materiales específicos, detalles que podrían fácilmente pasar por instrucciones de ensamblaje de un equipo sensible, madera de acacia, revestimiento de oro puro por dentro y por fuera, 2 querubines mirándose uno al otro, con alas extendidas sobre una tapa llamada propiciatorio. No se trata de un objeto decorativo, es un artefacto cuidadosamente diseñado, y cuando algo tan pequeño lleva tal cuidado, la pregunta que surge es inevitable: ¿era solo un símbolo o una máquina? El arca era el centro del culto israelita. No solo representaba la presencia de Dios, sino que manifestaba esa presencia. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, era el arca la que abría el camino. Cuando acampaban, se colocaba en el centro. Cuando el ejército marchaba, iba al frente.
La nube de la gloria reposaba sobre ella. El sumo sacerdote solo podía acercarse una vez al año, en Yom Kippur, tras pasar por rigurosos rituales, y aún así su acceso era limitado. El lugar donde reposaba el arca, el Santo de los Santos, era el lugar más sagrado de la tierra, y aún así, en varias ocasiones, el arca demostraba un tipo de energía casi hostil. Uzá intentó sostenerla cuando se balanceó en una carreta y murió de inmediato. Los filisteos, que la robaron en una batalla, sufrieron plagas hasta devolverla. Cuando alguien miraba dentro de ella, caía muerto. El miedo en torno al arca no era reverencial, era real. Parecía viva, cargando un campo de energía que no podía ser manipulado. Algo cercano a lo que hoy llamamos radiación o descarga electromagnética. Estas reacciones físicas, documentadas con un lenguaje antiguo, comenzaron a llamar la atención de estudiosos modernos. ¿Y si el arca no fuera solo un símbolo de la presencia de Dios, sino un punto de contacto literal entre el cielo y la tierra? ¿Una especie de condensador espiritual? Una interfaz que permitía la manifestación de la gloria divina de forma visible, audible y potencialmente peligrosa. Los paralelos con la tecnología moderna son tentadores. Un objeto con revestimiento metálico interno y externo que no puede ser tocado directamente, que emite energía destructiva y que requiere aislamiento en un ambiente sagrado. Si esto se descubriera hoy, no se clasificaría como una reliquia religiosa. Se estudiaría como un dispositivo energético avanzado, tal vez una tecnología de frecuencia, vibración o campo toroidal. La tradición judía afirma que el propiciatorio, la tapa del arca, era el lugar donde se manifestaba la voz de Dios. Entre los dos querubines surgía el sonido, una frecuencia que no venía de afuera, sino de adentro. Esto nos remite al concepto de resonancia divina. En otras palabras, el arca funcionaba como un sintonizador espiritual, captando una transmisión que solo podía ser escuchada dentro de un patrón específico de santidad y orden. Es curioso notar que el mismo Dios ordenó que el arca fuera transportada de una manera específica, solo por varas, encajadas en anillas laterales. Nadie podía tocarla directamente. Esto no es solo una cuestión ceremonial, es un patrón de aislamiento de carga, como si el contacto directo fuera letal y la manipulación segura solo fuera posible a través de una conducción no directa. Esto es común en ingeniería eléctrica, pero aquí aparece milenios antes, descrito en términos religiosos. El contenido del arca también plantea preguntas. Dentro de ella estaban las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. También había la vara de Aarón que floreció y un pote de maná, tres elementos profundamente simbólicos: ley, autoridad y sustento. Pero, ¿y si, además del simbolismo, estos objetos también actuaran como llaves, catalizadores o anclas espirituales? Como si la presencia divina exigiera componentes materiales específicos para fijarse. El maná, por ejemplo, era una sustancia misteriosa. Aparecía por la mañana, no podía ser almacenado, desaparecía al sol. El arca preservaba el maná, el único lugar donde no se pudría. Esto indica que había algo en el campo del arca que suspendía la decadencia natural, un campo que alteraba las reglas del tiempo o de la entropía. La vara de Aarón, seca, floreció ante el arca, y las tablas de la ley eran más que piedra. Eran el testimonio original de la comunicación entre Dios y el hombre. Estos elementos dentro de una caja altamente sensible, rodeada de querubines, símbolos de criaturas celestiales, forman una imagen que trasciende la religiosidad común. El arca parece más un nudo de conexión entre dimensiones, un artefacto que no solo representaba el cielo, sino que quizás lo canalizaba. A lo largo de la historia, el arca siempre ha sido considerada algo más que un objeto. Reyes la consultaban antes de las batallas. Profetas reconocían su importancia como señal de la presencia divina, pero al mismo tiempo era impredecible, como si no pudiera ser domesticada, como si no fuera solo un bien sagrado, sino una fuerza consciente, con reglas propias.
Esa ambigüedad entre objeto y entidad, entre símbolo y tecnología, convierte al arca en algo que desafía la definición. Y tal vez por eso ha sido retirada de la historia, porque con el tiempo el hombre se alejó de la reverencia y se acercó a la curiosidad. Y cuando la curiosidad encuentra poder sin preparación, el resultado es destrucción. Si una sola arca fue capaz de cambiar destinos enteros, imagina lo que múltiples manuscritos, sellados por siglos, aún guardan. Los grimorios ocultos no son solo libros, son mapas espirituales prohibidos, escritos por manos que desafiaron los poderes religiosos de su tiempo. Ahora reunimos lo más relevante en un único ebook, para que puedas acceder a lo que antes se mantenía en silencio. Mira en el comentario fijado. En la parte superior del Arca de la Alianza, Dios ordenó que se colocaran 2 querubines de oro, mirándose uno al otro, con las alas extendidas hacia adelante cubriendo la tapa. No era solo una elección estética, eso tenía un propósito, una función espiritual y quizás incluso energética. El punto exacto entre las alas era donde la voz de Dios se manifestaba. Esta estructura, llamada propiciatorio, era considerada el lugar más sagrado de la tierra. Pero, ¿qué eran exactamente esos querubines? A lo largo de la Biblia, los querubines no son retratados como ángeles comunes con alas delicadas y rostros infantiles. Son seres complejos, a menudo descritos con múltiples caras y ruedas de fuego. En Ezequiel 1 y 10, el profeta tiene una visión perturbadora. Seres con 4 rostros, de hombre, buey, león y águila, que se mueven en sincronía con ruedas dentro de ruedas. Estos querubines sostienen un trono que flota sobre ellos. Es el trono de Dios, y la descripción no es espiritualizada, es mecánica, casi tecnológica. Estos 4 rostros tienen significados simbólicos profundos. El león representa realeza y poder. El buey, o toro, representa fuerza y servicio. El hombre, racionalidad y conciencia. El águila, visión y trascendencia. Son cualidades que, juntas, forman una especie de estructura espiritual completa. Algunos estudiosos dicen que corresponden a los 4 evangelios. Otros ven paralelismos con constelaciones antiguas, como las 4 caras fijas del zodíaco: Leo, Tauro, Acuario, Hombre y Escorpio, asociado con el águila en tradiciones antiguas. Pero hay algo que llama aún más la atención: la ausencia de un 5.º rostro. La tradición rabínica sugiere que originalmente había un 5.º querubín, un ser que también formaba parte de la corte celestial, pero que cayó. Este querubín era Lucifer, el portador de la luz. No tenía un rostro entre los 4 representados porque su papel era otro. Él era el maestro de la adoración, quien conducía los cielos en honor al Creador. Cuando se rebeló, fue expulsado, y su ausencia generó un vacío, una asimetría. Los 4 continúan apuntando al centro. Pero el 5.º, ahora separado, se convierte en el opositor. Esa estructura incompleta resuena en el Arca de la Alianza. 2 querubines sobre ella, simétricos, pero solo 2. ¿Dónde está el tercer par? ¿Dónde está el centro celestial de donde procedía la adoración perfecta? Esto plantea una teoría intrigante. El arca es un espejo de lo que está en el cielo, pero no está completa. Representa lo que fue y lo que será restaurado. Además, muchos creen que los querubines no son solo figuras simbólicas, sino seres reales de otra dimensión. La Biblia los asocia con tronos, movimiento, fuego y sonido. No son mensajeros, son guardianes, guardianes del Edén, guardianes de la presencia divina. Y en varios textos, su apariencia evoca imágenes que hoy serían llamadas extraterrestres o interdimensionales. Si el arca es una versión portátil del trono de Dios, y si ese trono es sostenido por querubines, entonces tenemos una estructura que va más allá de la religión. Tenemos un modelo de acceso entre dimensiones. Los querubines serían los estabilizadores del portal. Las alas extendidas formarían un marco, y el espacio entre ellas, el punto de contacto. No por casualidad,
el lugar de la manifestación de la voz divina, es exactamente allí. El libro de Ezequiel menciona que estos seres se mueven con el espíritu y que las ruedas se elevan, porque en ellas está el espíritu de los seres vivientes. Esto sugiere que su movilidad está sincronizada con el plano espiritual. No solo viajan, se desplazan con intención, siguen un patrón, como si obedecieran a una frecuencia, a un código. El arca, con los querubines esculpidos, lleva ese patrón en miniatura. El concepto de portales espirituales no es ajeno a la Biblia. Jacob vio una escalera que unía el cielo y la tierra. Moisés subió a una nube en el Sinaí. Elías fue llevado en un carro de fuego. Juan, en el Apocalipsis, vio una puerta abierta en el cielo. Estos eventos comparten algo. No solo involucran visiones, sino transiciones de espacio. La realidad se pliega, el tiempo parece suspendido y algo, o alguien, cruza las fronteras. Con base en esto, algunos estudiosos especulan que el Arca de la Alianza era un dispositivo de travesía. No solo un símbolo, sino un mecanismo, un portal anclado entre el cielo y la tierra. Y los querubines no serían ornamentos, sino llaves de alineación dimensional. Sus rostros, sus alas, sus posiciones, todo llevaría una lógica vibracional diseñada para mantener el canal abierto. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios quitaría esto de circulación? La respuesta puede estar en el quinto elemento, lo que falta, lo que ha sido prohibido. Mientras el desequilibrio persista, mientras la creación esté incompleta, el acceso directo al trono no puede ser liberado sin consecuencias. El arca, con sus querubines, señala lo que ya fue, pero también advierte sobre lo que aún no puede ser restaurado. Es lo que queda de un trono roto, o el molde de uno que aún será rehecho. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados avanzaban por las ruinas de la Alemania nazi, una serie de documentos y objetos extraños comenzaron a emerger. No eran solo armas, mapas o planes militares, eran registros místicos, artefactos con símbolos ocultos, manuscritos en latín y sánscrito, reliquias de sectas, fotos de cuevas exploradas, objetos antiguos sacados de tumbas sagradas. La élite nazi no solo buscaba dominar territorios, quería desenterrar los secretos del universo. Entre las obsesiones más notorias de figuras como Heinrich Himmler estaba la búsqueda de artefactos bíblicos y espirituales que, según ellos, portaban un poder real. El Arca de la Alianza, por supuesto, estaba entre los principales objetivos. No la veían como un símbolo religioso, sino como una tecnología antigua, un arma, un portal o un canal de contacto con fuerzas superiores. Para los nazis, la guerra no era solo geopolítica, era espiritual. Y la victoria requería alineación con un poder oculto. Himmler, líder de la temida SS, fundó una orden mística interna conocida como Ahnenerbe, una sociedad dedicada a investigar los orígenes ocultos de la humanidad. Entre sus misiones estaban expediciones al Tíbet, al Medio Oriente y a los Balcanes. Buscaban las raíces de una raza superior, pero también los restos de un conocimiento ancestral perdido, anterior a todas las religiones conocidas. Dentro de este contexto, el arca era más que una pieza del judaísmo, era un instrumento cósmico. Informes afirman que los nazis enviaron agentes al norte de África, a Etiopía e incluso a la región del Monte del Templo, en Jerusalén. Creían que el secreto del poder mundial estaba escondido allí, y que si se localizaba y activaba el arca, el Reich podría comandar las fuerzas del universo. Era como si buscaran el corazón de la creación, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban, y creían que podrían controlarlo. Esta obsesión no era nueva. A lo largo de la historia, diferentes imperios intentaron encontrar el arca, pero los nazis fueron los primeros en combinar arqueología, ocultismo y ciencia moderna en la misma búsqueda. Creían en el concepto de Brill, una supuesta energía vital cósmica, presente en toda la materia, que podría ser accesible y manipulada por ciertos medios. Escritores del siglo XIX describieron el Brill como una fuerza que podía curar, destruir,
levitar o abrir portales. El arca, en este contexto, sería una batería viva de Brill, una condensación de la fuerza divina que mueve el universo. Dentro de los castillos de la SS se estudiaban símbolos antiguos, se reconstruían rituales antiguos, creían que necesitaban descifrar el lenguaje perdido de los dioses. En algunos relatos se sugiere que los propios planes de ingeniería nazis fueron inspirados por comunicaciones recibidas por médiums conectados a esas fuerzas. Mujeres como Maria Orsic, de la Sociedad Brill, decían canalizar seres de Aldebarán, un sistema estelar vinculado a las deidades sumerias. En este delirio místico científico, el arca se convertía en el santo grial del poder oculto, un objeto que podría no solo ganar batallas, sino reescribir la realidad. Es en este contexto que surge el interés de Hollywood. En 1981, Los Cazadores del Arca Perdida, dirigido por Steven Spielberg, lleva esta obsesión al gran público. En la película, el arca es retratada como un objeto de poder letal, codiciado por los nazis para asegurar su victoria. La producción combina arqueología, acción y misticismo de forma casi didáctica. Para muchos, eso era solo entretenimiento. Pero para quienes seguían la historia real de los archivos de la SS, era una versión suavizada de algo más sombrío. El cine, una vez más, prepara el imaginario colectivo. Al transformar la búsqueda espiritual en aventura, desensibiliza. El público se divierte pero no investiga, y el rastro de pistas reales, oculto bajo toneladas de documentos clasificados, permanece intacto. Hasta hoy, mucho de lo que los nazis descubrieron nunca ha sido revelado. Parte fue destruida. Parte fue absorbida por agencias de inteligencia en la posguerra. Parte fue posiblemente enterrada, junto con los hombres que se atrevieron a tocar lo que no debían. Hay quienes dicen que el arca fue encontrada y confiscada. Otros afirman que permanece oculta en un lugar donde el espacio y el tiempo no funcionan normalmente, protegida por geometrías sagradas, sellada por frecuencias intransponibles. Sea como sea, el hecho es que nadie más ha intentado buscarla oficialmente con el mismo fervor. La búsqueda terminó sin respuesta, o con respuestas que nunca llegaron al público. Lo que los nazis entendieron, y que muchos aún ignoran, es que ciertos objetos no son solo restos del pasado, son puertas entre mundos. El arca no era solo una herencia judía, era el vestigio de un mundo anterior al nuestro, de una tecnología espiritual que hoy llamaríamos imposible. Y para quienes intentaron dominarla por la fuerza, el resultado siempre fue el mismo: fracaso, porque lo que es sagrado no se deja poseer. Imagina que la historia de la humanidad, tal como la conoces, no es exactamente verdadera. No estamos hablando de errores de interpretación, lagunas arqueológicas o narrativas ideológicas. Estamos hablando de falsificación cósmica. Un escenario donde fuerzas externas, anteriores a nuestra civilización, interfirieron directamente en la construcción de la línea del tiempo, no solo manipulando hechos, sino reescribiendo la memoria espiritual del universo. Esta es, en esencia, la teoría propuesta por investigadores alternativos como Chris Thomas. Él argumenta que nuestro mundo está guiado por un registro akáshico, una especie de biblioteca cósmica, donde todas las acciones, pensamientos y eventos están grabados. No se trata de una base de datos física, sino de una estructura energética, accesible solo a través de una conciencia elevada o dispositivos espirituales. Y, según esta visión, el Arca de la Alianza era el único artefacto capaz de editar este registro. Eso explica por qué sería tan peligrosa. En manos equivocadas podría reescribir no solo el pasado, sino el propio destino de la humanidad. Según Thomas y otros investigadores de la línea exoarqueológica, la Tierra fue intervenida por seres conocidos como Anunnaki. Citados en tablillas sumerias, muchos los han interpretado como dioses, pero en narrativas alternativas serían entidades avanzadas de otro sistema estelar, quizás Nibiru, quizás Orión, con interés en colonizar la Tierra, extraer recursos
y, sobre todo, manipular la estructura espiritual de la especie humana. Para eso, habrían reprogramado el ADN humano, implantado sistemas religiosos y dejado vestigios convenientes que formarían la base de civilizaciones posteriores. Monumentos gigantescos, escrituras antiguas, técnicas matemáticas y astronómicas que supuestamente surgieron de la nada. En otras palabras, sembraron la historia. Las tablillas sumerias, por ejemplo, a menudo se presentan como las formas más antiguas de escritura, pero el contenido de ellas parece demasiado avanzado para la época. Listas de reyes con miles de años de reinado, relatos de viajes interplanetarios, fórmulas de ingeniería genómica disfrazadas en mitos. Es como si hubieran sido insertadas con la intención de formar una nueva base, una narrativa paralela que, con el tiempo, reemplazara la verdad original. La Biblia, en este escenario, sería el documento remanente de una historia no contaminada. Y el Arca de la Alianza, su cofre más protegido, la clave de verificación de lo que es verdadero y de lo que ha sido alterado. Si esto es real, entonces el Arca no es solo un canal de manifestación divina, es un firewall espiritual, un sistema de seguridad cósmico capaz de impedir que el registro akáshico sea adulterado. Cuando Dios decide esconderla, no es solo para protegerla de las manos humanas. Es para evitar que sea utilizada por entidades que, aunque poderosas, no tienen autoridad sobre el verdadero plan de la creación. Y aquí surge el punto más incómodo. Si el arca está escondida y si nadie más tiene acceso a ella, ¿quién está escribiendo la historia ahora? La ausencia del arca puede haber permitido que las versiones falsas ganaran espacio. Narrativas revisionistas, sistemas religiosos que glorifican entidades dudosas, ciencias que excluyen la espiritualidad como principio de investigación, ideologías que invierten valores y llaman a eso progreso. Todo esto puede ser fruto de un ambiente donde la fuente original fue silenciada. Los Anunnaki, o cualquier nombre que se les dé a esos modificadores cósmicos, no necesitaban ganar una guerra. Bastaba con controlar la narrativa. Y eso es lo que parece haber sucedido. Al diseminar mitologías, implantar hallazgos arqueológicos estratégicos e inspirar figuras clave en momentos históricos, lograron editar la memoria colectiva de la humanidad. El arca, en este contexto, no solo representa lo que se ha perdido, protege lo que aún no ha sido corrompido. Oculta garantiza que la verdad permanezca intacta en algún punto del plano espiritual, intocable, inviolable. La esperanza es que un día, cuando el mundo esté listo, o cuando el juicio lo exija, esa verdad sea restaurada. Hay indicios incluso de que el arca no fue enterrada, ni perdida en ruinas, sino desplazada fuera de nuestra realidad lineal, sellada en una burbuja temporal, inaccesible por medios convencionales. Hay lugares donde el tiempo parece comportarse de manera anómala, donde las brújulas fallan, los equipos se bloquean y los testimonios se vuelven incoherentes. Estos puntos pueden ser marcadores de la presencia oculta del arca o de tecnologías similares, camufladas en el tejido del espacio-tiempo. Lo más sorprendente es que la idea de registros editables no es exclusiva de la tradición mística. Incluso científicos contemporáneos hablan sobre universos simulados, realidades maleables y campos de información que interactúan con la conciencia. La física cuántica, al tocar los límites de lo real, comienza a tropezar con conceptos que antes pertenecían solo al dominio espiritual. En este punto, todo se fusiona: fe, ciencia, arqueología, mitología y profecía. Y en el centro de todo está el arca, no como una caja de madera y oro, sino como un nudo espiritual, un seguro entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podremos ser. Piensa por un instante en la posibilidad de que todo lo que sabes, todo lo que aprendiste en la escuela, oíste en la iglesia, leíste en los libros o viste en los museos, fue cuidadosamente colocado allí, no como un error, sino como un guión, un juego de espejos tan bien montado que incluso quien quiere escapar de él, inevitablemente,
Piensa con las categorías que ofrece. ¿Y si la historia no solo hubiera sido contada por quienes ganaron, sino escrita por quienes mienten? El Arca de la Alianza desapareció, pero el mundo continuó. Civilizaciones vinieron y se fueron. Religiones surgieron, imperios cayeron, tecnologías explotaron, pero aquella pieza central de la fe, de la presencia, de la identidad espiritual de un pueblo, se esfumó, y nadie más se atrevió a buscarla con seriedad. El silencio del Arca se convirtió en norma, su ausencia, un detalle aceptado, y en el vacío que dejó, otras voces comenzaron a gritar. ¿Y si estamos viviendo en un mundo donde la verdad ha sido suprimida y el sustituto que hemos recibido ha sido lo suficientemente convincente como para ser llamado realidad? Quizás el Arca no fue escondida por Dios para castigarnos, sino para protegernos de nosotros mismos. Tal vez represente el último código puro de un sistema que ha sido invadido, un respaldo seguro, un relicario de luz en medio del caos. Y quizás, si se accede antes de tiempo, no podría restaurar la verdad, sino ser utilizada para reescribirla de forma irreversible. La pregunta ahora no es solo dónde está el Arca. La pregunta es, ¿en qué mundo estaríamos viviendo si nunca hubiera desaparecido? ¿Y si todo lo que vino después fue la simulación de una historia que no sucedió? Un teatro bien dirigido, con vestuario, escenografía y guión, pero sin esencia. Quizás el mundo real no ha desaparecido, simplemente se ha apagado. Y cuando el Arca reaparezca, si es que reaparecerá, no será solo un objeto antiguo recuperado. Será el despertador de lo que fuimos y de lo que podríamos haber sido. Un espejo que romperá todas las narrativas, incluida la nuestra. En Apocalipsis 11:19, uno de los versículos más misteriosos de toda la Escritura, aparece casi como un relámpago narrativo. Juan el vidente escribe: «Se abrió entonces el templo de Dios que está en el cielo, y se vio el arca de su alianza en su templo, y sobrevinieron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Después de siglos de silencio, allí está, el arca, no en Jerusalén, no enterrada en cuevas, sino en el cielo, en el centro de la realidad espiritual». ¿Por qué Juan la ve justo allí en ese momento? ¿Por qué el arca resurge en el punto exacto en que los eventos finales comienzan a desarrollarse con toda su fuerza? Esta reaparición no es accidental. Es el anuncio de que el código original ha vuelto al sistema. La presencia del arca en ese momento sugiere que el plan del cielo está siendo restaurado. Lo que ha estado oculto por eras está nuevamente ante los ojos, pero no de todos, solo de aquellos que ven con entendimiento. El arca regresa como una señal, como un divisor. Pero ¿y si esto no es solo profético en el sentido teológico? ¿Y si la manifestación del arca, ya sea como objeto o realidad espiritual, es el desencadenante que activa una nueva era o que cierra la actual? En diversas tradiciones religiosas y místicas, existe la idea de que ciertos objetos sagrados reaparecen cuando el mundo alcanza un punto de crisis irreversible. El cáliz de la última cena, la lanza de Longino, las tablas originales de la ley. El arca se ajusta a este patrón, no es redescubierta, vuelve, como si en lugar de estar perdida estuviera esperando a que todo estuviera en el lugar correcto o incorrecto para reactivar su función. Y cuando ella regrese, no será de forma discreta. El versículo del Apocalipsis habla de relámpagos, truenos, terremotos. El ambiente cósmico responde. La realidad tiembla, no porque el arca sea un arma, sino porque lleva la vibración original del trono de Dios. Su presencia reordena todo. Donde ella aparece, lo que es falso se desintegra, lo que es sombra se deshace. Lo que fue distorsionado comienza a ser corregido. Por eso, tal vez, haya sido retirada, para no ser utilizada indebidamente. En un mundo donde la mentira gobierna a través de la apariencia, la verdad no podría ser revelada sin consecuencias drásticas. El arca es demasiado absoluta, demasiado pura, imposible de ser domesticada. No es un artefacto, es un juez silencioso.
Existen teorías sobre dónde está. Algunos dicen que está en Aksum, Etiopía, guardada en una pequeña capilla vigilada por monjes que no permiten la entrada de nadie. Otros creen que fue enterrada por Jeremías antes de la destrucción del templo, sellada en cuevas que solo se abrirían en el momento adecuado. Hay quienes dicen que está en otro plano de existencia, accesible solo por una frecuencia espiritual específica. Un lugar donde el tiempo no transcurre como aquí. Un lugar fuera del alcance humano común. Sin embargo, estas hipótesis pueden estar equivocadas por una razón simple. Tal vez el arca no esté en ningún lugar físico, porque su función ya ha superado la materialidad. Ahora es la propia estructura de la verdad en suspensión. Un trono que espera a su rey, un testigo preservado en el silencio, listo para hablar en la hora final. Y cuando ella hable, no serán palabras, será vibración, será juicio, será revelación. Porque el regreso del arca no es un evento arqueológico, es un retorno espiritual que rasga el velo entre lo visible y lo invisible. Su presencia será, inevitablemente, el fin de la ilusión. Ninguna ideología, religión, ciencia o filosofía podrá competir con ella. Ella será la medida, la balanza. Y todos los sistemas creados para distraer, desviar o engañar perderán sentido. Porque ante la gloria, todo lo que es artificial se desmorona. Esta posibilidad de que el arca vuelva no para ser exhibida, sino para juzgar, debería provocar temor y reverencia, no miedo irracional, sino conciencia de lo que está en juego, porque el arca siempre ha exigido santidad. Y ahora, quizás más que nunca, el mundo está lejos de estar preparado para ella. Pero ¿y si el regreso del arca es más que un evento externo? ¿Y si está regresando dentro de nosotros? ¿Y si la restauración del templo celestial también involucra el templo interior, la conciencia, el corazón, la identidad espiritual perdida? ¿Y si, en lugar de buscarla en el mundo, el verdadero movimiento es hacernos dignos de recibirla? El arca puede estar incluso escondida, pero su presencia, incluso en silencio, sigue moldeando los destinos. Es el recordatorio de que hay algo más allá de la versión de la historia que nos contaron, de que existe un registro verdadero y que ese registro aún late, aún vibra, aún espera. Cuando el arca regrese, el mundo ya no será el mismo, porque no volverá para ser contemplada sino para cumplir su propósito, y ese propósito, sea cual sea, no podrá ser postergado.